Lo mío es corto, eh, va a ser corto. Les agradezco la presencia a todos y a todas en esta conversación que vamos a tener en el día de hoy. Una conversación corta, en principio darles la bienvenida a todos aquellos que se han presentado a prueba de selección y que han aprobado las instancias rigurosas que ameritan este tipo de administración para acceder a un cargo directivo. En nuestro caso, de las escuelas de educación artística, de las escuelas secundarias especializadas en arte, todo lo que nosotros tenemos como parte de nuestra dirección, las instituciones de superior artística, que no son pocas, son bastantes. Tenemos aproximadamente unas 200 instituciones de educación artística a nuestro cargo, que tienen que ver con las secundarias especializadas en arte, con el superior artística y con las escuelas de educación artística. A eso nosotros obviamente que le sumamos los centros de producción artística cultural que también tienen esa formación de superior y al mismo tiempo habilita para la formación en educación artística para todas las edades, ¿sí? Y que no necesariamente entregan título habilitante como lo hace las escuelas de educación artística. Eh, Llegar a una instancia de dirección siempre es genial. Sí. A veces uno como estudiante, ¿sí? Siempre ve al director, ¿no? Como esa autoridad máxima de un establecimiento que tiene un montón de responsabilidades y que se supone, al menos ese siempre había sido mi criterio cuando era estudiante, que se las sabe todas, ¿sí? No tiene la autoridad de decidir tal o cual cuestión. Y la verdad que cuando pasa el tiempo, reafirma de que esto es, verdaderamente es así. Eh, Tiene como dos roles fundamentales, uno desde el punto de vista pedagógico y uno encara este tema de la dirección de un establecimiento, siempre pensando en eso, ¿sí? En lo pedagógico, pero también está la función administrativa y social. Y a veces lo administrativo suele sucedernos en estas instituciones que nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Que nos lleva mucho tiempo y a veces relegamos el tema pedagógico y en algunas circunstancias el tema social siempre aparece como en aquellos momentos donde hay un problema. La verdad que esto no debería ser así. Son las tres cuestiones en las cuales nosotros siempre nos tenemos que manejar. Fundamentalmente por dos cuestiones que nosotros tenemos. Yo no quiero ampliar demasiado, la voy a dejar a Ana Inés Blatt que hable sobre tres ejes fundamentales que tienen que ver con la dirección, pero digo, el tema de pensar lo pedagógico, lo administrativo y lo social está ligado directamente a estas cuestiones que tienen que ver con las normativas, con todo lo que son las resoluciones, ¿sí? Habidas de resoluciones, disposiciones, etcétera, la ley de educación nacional, provincial, con la ley de ESI, que aparece también como cosas nuevas, la ley de medio ambiente, con otras leyes que tienen que ver con el ámbito social, cultural, económico, que no son estrictamente lo educativo, pero que atraviesan transversalmente todo lo nuestro, y con lo que nosotros decimos lo territorial, que tiene que ver con la planificación institucional. ¿Sí? En función de todo esto que la provincia está otorgando, nosotros en nuestra institución, ¿cómo hacemos para cumplir con todas esas normativas, cumplir con la ley, etcétera, etcétera, etcétera? Así que la tarea del docente es toda esa, donde tiene en su deber varios actores. Tiene los actores que son los docentes, los actores que son los auxiliares, tiene obviamente los estudiantes, también tiene las familias y además tiene los supervisores, que los supervisan a uno en la actividad, que no es menor, y a veces lo dejamos mucho de lado, eh,
pero la verdad que son de una ayuda inconmensurable. Tanto los inspectores áreales como los inspectores distritales. Son los que muchas veces ante algún problema nuestro no sabemos para dónde ir y viene el inspector y con una mirada casi externa, con un pensamiento más frío, dice, bueno, podemos ir por acá, podemos ir por allá. Eh, y esto nos lleva a pensar algunas otras cuestiones. Primero, que el director no puede estar solo. Uno puede tener, el director puede tener un vicedirector y enhorabuena, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar un poco más colaborativamente, pero también tenemos un montón de docentes. Y también nosotros ahí, si bien nosotros tenemos que eh, ayudar al docente en su práctica pedagógica, en sus cuestiones cotidianas, áulicas, etcétera, etcétera, que nosotros de alguna manera también lo estamos colocando en la planificación institucional, también el día a día hace que nosotros tengamos que tener necesariamente una colaboración del docente. ¿Sí? Esto es un ida y vuelta. Nosotros colaboramos con el docente, los docentes colaboran con nosotros colaboramos con los auxiliares colaboran con nosotros, y hay un elemento que no es menor, que son los estudiantes, en los cuales nosotros también le vamos a pedir que colaboren con nuestra actividad, ¿sí? Y nosotros haremos todo lo posible para colaborar con ellos. Y acá eh, tenemos en este momento, tenemos como ciertas diferencias con respecto, y ahí aparece el proyecto institucional, porque tenemos diferencias en cuanto a cómo vamos a encarar la tarea. Siempre tenemos este marco conceptual que tiene que ver con las normativas y estas ideas que siempre aparecen y que nosotros tenemos que llevar adelante en función de que también lo distrital influye y influye notoriamente, ¿sí? No son los mismos los pibes que nosotros tengamos en Salíqueló que los que tengamos en Carmen de Patagones, en Villega, en Morón o en la ciudad de La Plata. Son diferentes, tienen similitudes, tampoco son marcianos, tienen similitudes, pero a veces la vida cotidiana nos lleva a reformular estrategias diferentes para cada uno de nuestras instituciones. Nosotros tenemos, digo, y me olvidaba de un actor también importantísimo, que es la familia. Que la familia aparece muchas veces con una función que puede llegar a ser la cooperadora, otro como grupos de padres, hemos visto en los últimos años como grupos, ¿no? Ahora que tenemos WhatsApp y hacemos grupos de papás y de mamás y todo lo demás, aparece como una cosa que no necesariamente está en la cooperadora, pero que influye notoriamente en nuestras instituciones, y a lo cual nosotros como directivos les tenemos que llevar, le tenemos que prestar la atención debida. Esto, cuando yo digo de la familia, lo estoy diciendo también para el nivel de superior artística. Porque cuando nosotros tenemos escuelas de educación artística, en donde trabajamos con niños y con adolescentes, es más fácil tener a los padres más cerca de nuestras instituciones. Pero en superior ya no son niños, son mayores de 18, 19 años, hay muchos adultos, tenemos en nuestras instituciones muchos adultos, entonces la relación cambia absolutamente, y también necesitamos en estos tiempos a la familia. También, más allá de que son grandes, también necesitamos a la familia. También es bueno que nosotros llamemos a las familias. A veces al papá, a la mamá, a un tío, a un abuelo o a la pareja, porque tenemos muchos estudiantes que están casados. Y dicen, bueno, a ver qué pasa en tu familia, que, ¿no? Digo, me parece que ese acercamiento para nosotros es absolutamente necesario. Por eso el tema de la función social, ¿no? Eh, a veces las cosas no pasan por lo pedagógico, pero sí pasa por lo social. Es decir, ¿qué le pasa a ese pibe que está teniendo problemas en el aula, que no está aprendiendo o que está faltando reiteradamente? Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ahí nosotros quizás tengamos que intervenir para saber cuál es el entorno, que no es un problema institucional, sino que es un problema exógeno a la institución, pero que de cualquier manera a nosotros nos importa, porque a nosotros nos importan los pibes, los más chiquitos, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Porque cada vez, y sobre todo en superior, cada vez que tenemos un joven
o un adulto que ingresa a una institución de superior, ingresa con mucha ilusión, con la ilusión de ser actor, de ser músico, digo, con mucha ilusión. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esa ilusión no se pierda. Tenemos que hacer todo lo posible para que continúe en nuestras instituciones, en nuestro conservatorio, en nuestra escuela de teatro, ¿sí? En nuestras escuelas de artes visuales. Digo, nosotros necesitamos que ellos estén porque sabemos que si se van de nuestras instituciones, se pierde una ilusión y eso es lo que a nosotros no nos gustaría. Porque nosotros somos parte, nosotros logramos llegar a esa instancia final, ¿no? De tener el certificado que nos habilita a dar clase o hacer esto, lo otro a nivel profesional. Y sabemos que es un esfuerzo muy grande. Nosotros hicimos una encuesta hace 2 años atrás con los alumnos y vimos que la mayoría de los alumnos daba cuenta de que estaban trabajando, ¿sí? Entonces, digo, están haciendo un esfuerzo muy grande. Y muchos de ellos incluso vienen de distritos cercanos o no tan cercanos, entonces tienen un viaje largo y llega el invierno y ya a las 5 es de noche, y entonces viajan de noche. Digo, el esfuerzo es muy grande y nosotros ahí tenemos que poner los ojos también, más allá que no sean el nivel obligatorio, ¿no? Pero estamos diciendo, están pensando en el futuro. Esa es la cuestión. Y, y necesitan de nuestro apoyo, uno diría de nuestra sensibilidad, ¿sí? Para llevar adelante esto que esta juventud ha querido este, tener para su formación integral, como salida laboral. Y ahí yo traigo a cuento también las escuelas de educación artística, porque no hay un pensamiento de, bueno, yo voy a ser egresado y me voy a formar como artista, no, no, es otra cosa. Lo que uno está percibiendo es que hay mucha apuesta de la familia para tener una mayor y mejor educación. Y esa mayor y mejor educación la depositan en las escuelas de educación artística. Y uno dice, wow, qué bueno que vengan a nuestras escuelas porque están pensando que va a ser una mejor formación. Y no otorga certificado, ¿eh? No otorga certificado. La verdad que no otorga certificado. Y no es obligatoria, igual que superior. La superior tiene la posibilidad de decir, bueno, yo con este título voy a hacer tal cosa. Acá es formación ciudadana. Es formación artística, claramente, ¿sí? Y uno dice, lo principal para nosotros es la formación ciudadana, pero también en nuestro corazoncito, como docentes de artística, dice, bueno, ojalá que también sean artistas el día de mañana, que sigan el mismo recorrido que uno ha tenido y se le despierte esa cosa creativa y pueda llevar adelante. La verdad que también uno está pensando en eso. Entonces, eh, al menos decir, bueno, el día de mañana seguirán una formación que tenga que ver con la ingeniería, con la física, con la química, pero ese paso por nuestras escuelas de educación artística tiene que ser imborrable. ¿No? Y tiene que ser imborrable y tiene que servirnos a nosotros para decir, bueno, no, la verdad que a mí me sirvió, ¿sí? Que a mí me sirvió. Entonces, me sirvió por esto, por lo otro, ¿sí? Digo, poder entender al menos algunas cuestiones artísticas que andan por el mundo polulando, poder entender un concierto de música, poder entender una obra teatral, decirme, bueno, yo de chico hacía también, iba a una escuela, ¿no? Me parece que esas cosas nosotros no tenemos que dejar de perderlas. Me parece que ahí el tema del director es fundamental. Es fundamental para motivar a nuestros docentes, para recordarlos continuamente que nosotros tenemos una responsabilidad que no podemos claudicar sobre eso, que es cansador, que después se entregan las planillas, las POF y otras cosas, y además tenemos la reunión de cooperadora, y en algunos casos tenemos las reuniones en superior, con el CAI, y en las secundarias además tenemos en la secundaria también tenemos los centros educativos, los centros de estudiantes, y en superior también tenemos los centros de estudiantes. Digo, tenemos, digamos, una administración institucional en nuestras instituciones escolares que tiene mucho de democrático y mucho de participativo, ¿sí?
Y entonces ahí también apela a nosotros como directivos a tener cierta cintura política para manejar las diferentes circunstancias de las diferentes personalidades que tenemos en lo que nosotros llamamos nuestra comunidad educativa, ¿sí? Eh, ¿Por qué esta cintura política, digamos, esta flexibilidad política para poder escuchar todas las voces, que todas las voces puedan ser escuchadas, para también uno dejar algunas cuestiones de decir, bueno, yo no lo sé todo, también lo saben otros y los otros también nos pueden ayudar y cómo llevar adelante determinadas cuestiones, siempre para el beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Y de nuestra comunidad en general. Así que tenemos ahí una cuestión con nuestros equipos directivos de mucha responsabilidad eh, y de mucha gratitud también. Y de mucha gratitud, uno ha visto directores, directoras, equipos directivos que terminan sus años, se jubilan y deja una huella importante en la institución. Le da la mano a otro equipo directivo con una institución que está funcionando de la mejor manera y son esos directores a los cuales nosotros nos acordamos siempre de ellos. ¿Sí? Que nos acordamos siempre de ellos, que han dejado una institución parada con docentes, con estudiantes, digo, eso es la verdad que es una de las cosas que siempre siempre es gratificante muchas veces andar por la calle uno como directivo y que te pare un docente que te salude o un estudiante que ha pasado por una institución y lo recuerde de la mejor manera. Esto es lo que nosotros queremos transmitir. Este, Desde ya les deseamos la mejor de las suertes. Es mucho trabajo y está buenísimo, ¿sí? Pero también nos tiene que acompañar la suerte, todo vale. Digo, también nos tiene que acompañar la suerte, las circunstancias, nos tenemos que rodear de la mejor manera, con los mejores profesionales que tenemos y que tenemos un montón de ellos. Y acuérdense en esto también de, nosotros no lo sabemos todo y nosotros también estamos en esta etapa de aprendizaje. Todavía tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Nunca es poco lo que nosotros aprendemos, ¿sí? Siempre aparecen cosas nuevas, estamos en un momento de una era digital, de una revolución digital que la estamos viviendo, no sabemos cómo va a terminar esta revolución digital en la cual estamos llevando adelante. Apareció ahora en el verano todo el tema de inteligencia artificial y es algo absolutamente novedoso que dice, bueno, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Y nuestros docentes, ¿qué es lo que van a hacer con todo esto? Nosotros venimos de una pandemia, muchos con mucha experiencia en esta pandemia de dar clases, algunos con instituciones que estuvieron ya en pandemia y bueno, cómo manejaron los docentes en esta situación absolutamente rara, absolutamente que nunca nadie de nosotros había pensado. Entonces digo, sobre estas circunstancias pueden suceder otras circunstancias similares, parecidas, que nosotros no las habíamos pensado y que de pronto como directores nos tocan. Claramente que como directores. Bueno, ahí necesitamos la ayuda de todos. Juntémonos con los mejores y pensemos y resolvamos los problemas para adelante. No solamente, por eso decía anteriormente, no solamente estamos para resolver problemas, sino lo que estamos es para que nuestras instituciones, en donde están nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos, tengan la mejor educación. Así que la cabeza son ustedes, ¿sí? Tenemos a nuestros inspectores a los cuales necesitamos consultarles todas las veces que sea necesario, y a nuestros docentes que van a poner seguramente, si nosotros ponemos muy buena voluntad, nuestros docentes van a poner muy buena voluntad. Esto está absolutamente garantizado. Nuevamente les agradezco esta atención de estos minutos, les deseo la mejor de la suerte y bueno, seguramente nos veremos con todos ustedes en el transcurrir de los días, de las semanas, en alguna que otra actividad. Para aquellos que están a punto de ser, que aprobaron y están a punto de ser directores, lo mejor también para ustedes, ojalá que sea lo más pronto posible. Si no será este año o en las próximas semanas, será el próximo año, pero seguramente van a acceder en algún momento. Así que espero, si sucede en otro momento, podernos encontrar y poder charlar
sobre su nueva función. Por mi parte nada más, les agradezco a todos, les agradezco a Claudia y a Gabriela que están con nosotros en este momento presentes, y al resto que nos está viendo en diferido, también la mejor de las suertes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, y entonces me toca quedarme a mí contándoles un poco, agradecerle a Daniel, que es el director de la Dirección de Educación Artística, y me quedo yo contándoles algunas cosas un poco más pensado desde lo que implica la práctica cotidiana de este ejercicio de la gestión como directivos. Mi nombre es Ana Blatt, soy subdirectora de Artística, y bueno, y tengo parte de mi trayectoria desarrollada en escuelas de educación artística hoy. Así que, bueno, digo, pensar esta cuestión de la gestión desde la educación artística enmarcado en este trayecto formativo para directores y directoras, en este cuarto encuentro pensado directamente en contacto con las direcciones docentes. Y entonces poder pensar la gestión del director haciendo foco específicamente sobre lo que implican nuestras instituciones. Sabemos que hablamos, como Daniel refería hace un ratito, sobre escuelas secundarias especializadas en arte, 10, 9, casi 10 en este momento, en la provincia de Buenos Aires, única institución dependiente de educación artística que sí pertenece al nivel obligatorio. Mientras que las escuelas de educación artística, exestéticas y las de superior artística no pertenecen a los niveles obligatorios. Y esto nos posiciona desde un lugar diferente. Lo que pensábamos era organizar esta propuesta para poder trabajar y reflexionar alrededor de 3 ejes de trabajo fundamentales que de nuestro diagnóstico de observar las instituciones y de conversar con directivos y pasear por el territorio tratando de conocernos y de hacer capacitaciones y encuentros y demás, nos encontramos con un diagnóstico que nos pone en un lugar de poder pensar 3 cuestiones fundamentalmente y vincularlas con el hacer cotidiano de la gestión directiva. Una cuestión tiene que ver con que las escuelas de educación artística, no solo exestética, sino todos quienes formamos parte de la dirección de artística, tenemos como característica fundamental y como hecho que nos une el vínculo con la educación artística, con el hacer y la producción del arte, y con que en nuestras instituciones es esto lo que debe aprenderse en términos de contenidos específicos, pero también que lo que nos debe suceder en todas nuestras instituciones es que debe enseñarse y aprender arte a partir de la experiencia. Y como tema de esto que nos une, entendido en la idea del arte, también la cuestión de lo que sucede desde la identidad de las instituciones y ese sentido de pertenencia que se genera, que nos invita a pensar este primer eje pensado desde el proyecto institucional, un proyecto institucional que debe ser absolutamente contextualizado, situado y pensado para esa institución y no para cualquier otra. Un segundo eje de trabajo para poder desarrollar después tiene que ver con la dificultad que nos genera esta cuestión de la no pertenencia al sistema obligatorio de la educación, y es el sostenimiento de la matrícula, el desgranamiento que a veces se da en algunas instituciones, tratando de entender cómo trabajar y qué estrategia generar en esta vinculación entre lo obligatorio y lo no obligatorio. Y en función de eso, pensar un proyecto estratégico de supervisión que pueda dar cuenta de este rol de garantes de derechos que tiene todo directivo y todo actor institucional dentro del sistema educativo. Un tercer eje que tiene que ver con el acompañamiento de las trayectorias de las y los estudiantes. El rol del directivo en ese acompañar las trayectorias en lo cotidiano y pensar no solo en los estudiantes, los y las estudiantes, sino también en las y los docentes que forman parte
de esa vida institucional y que también transcurre su trayectoria en estas instituciones. Y desde ese lugar pensar cómo ordenar y qué lugar poder darle a lo que es la agenda del directivo. Y entonces, pensando en este primer tópico que planteamos de la producción artística y del proyecto institucional, se me ocurre bueno, que lo primero que necesitamos es posicionarnos en de qué se trata un proyecto institucional, cómo se construye y demás, elemento que tenemos, por supuesto, en el Reglamento General de Instituciones de la Provincia de Buenos Aires y particularmente en el artículo 93, donde define, y se los voy a leer textual porque me parece que es el mejor modo de poder transmitirlo, y dice que el proyecto institucional, en tanto planificación sustentable en el tiempo, que busca asegurar la mejor realización del acto educativo, es el resultado del acuerdo institucional celebrado por la comunidad educativa con el propósito de lograr sus fines y objetivos en el marco de las políticas educativas. Y a partir de ahí, poder pensar que formar parte de una gestión institucional en el rol de un directivo es asumir parte de lo que implica el escribir el proyecto institucional, pensar y gestionar esta participación institucional para definir un proyecto que garantice lineamientos y postura institucional, también hace a que este directivo, este rol, este lugar que ustedes van a ocupar o ya están ocupando, tenga mucha responsabilidad sobre cómo esto se construye y cuáles son los elementos que conforman este proyecto institucional para que de verdad sea un proyecto que sea representativo de lo que la institución plantea y que permita esta cuestión de identidad que veníamos planteando al comienzo. Y entonces pensar cuáles son los elementos que este proyecto institucional tiene que tener y que están definidos en el Reglamento General de Instituciones y que habla de un diagnóstico, que habla también de propuestas institucionales que están en relación a los diseños curriculares con los que necesitamos entramarnos y con los que se trabaja institucionalmente, pero que también tiene que plantear de qué modo esos diseños curriculares se llevan al aula, además de con qué criterios de evaluación se van a poder evaluar y desde qué lugar se piensa lo que entendemos como continuidad pedagógica, otra vez en sintonía con lo que implica garantía de derechos. Por otro lado, también es importante pensar en el análisis y las consideraciones sociocomunitarias y instalar un proyecto institucional que realmente hable de esa comunidad donde se va a desarrollar, pensando también en variables en relación a lo que implica la diversidad, orientado siempre en términos de lo que es la inclusión y la integración con aprendizaje, digo, permanencia y aprendizaje en esta idea de poder trabajar desde la diversidad, que plantea también objetivos a corto, mediano y largo plazo, y que incluye todo proyecto institucional, lo que son los planes de prevención de riesgo y también lo que implican los acuerdos institucionales de convivencia, pensados desde el lugar de la posibilidad de apertura democrática de las instituciones, que incluye también la participación del centro de estudiantes, de la cooperadora, del CAI, en el caso de las instituciones de artística superior. Y también incorporar a este proyecto institucional la posibilidad de pensar articulaciones intrainstitucionales, intracátedras o interinstitucionales, que también tiene que formar parte de este posicionamiento que la institución tiene al momento de establecer su proyecto institucional, porque también habla de cómo vamos a enseñar, si estamos pensando en vincular saberes, en vincular espacios y actores institucionales. Y por último, tiene que aparecer la idea de la autoevaluación institucional, que piensa
y reflexiona alrededor de las prácticas pedagógicas que se dan en la institución, del modo de gestionar esas prácticas pedagógicas y fundamentalmente en el modo de mejorar esta calidad de educación que se brinda a nivel institucional. Pero nada podríamos pensar de lo que implica gestionar una institución educativa si no nos organizamos en pensarnos en el lugar del que ocupamos en el sistema educativo, digo, formamos parte de un sistema educativo, seamos o no instituciones de los niveles obligatorios. Y como parte del sistema educativo, en este caso tenemos, digamos, en este caso y pensando en esta actualidad del 2022-2023, pensamos en el plan de trabajo 2022-2023 que habla de la educación bonaerense y es un plan estratégico de trabajo que plantea 10 principios que, asumiéndonos parte del sistema, no podemos quedarnos por fuera y que deben ser transversales a nuestro proyecto institucional, a nuestro posicionamiento en el hacer y a nuestro modo de pensar la institución. Esto es pensar en el primer principio que habla de la centralidad en la enseñanza, el enfoque de derechos y la política de cuidado, la inclusión, de la que ya hablamos hace un instante, en clave de igualdad, el fortalecimiento del derecho a la educación sexual integral, la continuidad pedagógica, la corresponsabilidad o corresponsabilidad compartida como actores institucionales y también como garantes de derecho, la democratización y la convivencia en el encontrar de lo cotidiano no solo la posibilidad de pensar democráticamente nuestro hacer y nuestro modo de enseñar y aprender, sino también el modo de habitar esas instituciones. La educación, el trabajo y la producción, pensando en qué sucede con ese egresado y con ese perfil de egresado que esta institución está planteando, porque también eso es elemento para el proyecto institucional. Memoria e identidad, que tiene que ver con contextualizarnos en este 2023, por ejemplo, asumiendo los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, el lugar que la identidad tiene como argentinos, pero también como bonaerenses. La tecnología y la conectividad que también hacen asumirnos en este contexto, pero también en nuestra realidad. En este hacer arte, producir arte, pero pensándonos en este mundo en el que vivimos y en esta actualización tecnológica. Por eso, pensar en un proyecto institucional que hable de la identidad, que hable de la identidad de una institución en la que se construye un sentido de pertenencia y en la que los espacios de producción artística están contextualizados a las necesidades y los intereses comunitarios. Y una de las cuestiones específicas de artística aparecen en la Semana de las Artes, que históricamente era una semana y que ustedes sabrán que desde el año pasado pasó a ser 2 semanas, en octubre, donde lo que sucede es que los procesos de producción artística que se desarrollan en las instituciones tienen un momento en octubre en el que se pueden abrir para mostrar parte del proceso, mostrar en algunos casos producciones empezando a cerrarse o cerradas, pero con la idea de compartir y abrirlo a la comunidad. Y entonces pienso desde este lugar de la producción artística y lo que tiene que suceder en nuestras instituciones en términos de lo que debe enseñarse y aprenderse, y en relación al sostenimiento de la matrícula y al poner el foco un poco más pensado en lo pedagógico, aparece la idea del proyecto estratégico de supervisión. Y es, de alguna manera, asumir que el rol del directivo está en relación al acompañamiento de las trayectorias de estudiantes, pero también de docentes. Y pensar un plan estratégico de supervisión es pensar en el nivel de actualización
que tienen las prácticas pedagógicas y áulicas que se dan en nuestras instituciones, en esos modos en que se enseña y se aprende, tratando de encontrar una actualización que no nos haga caer siempre sobre enseñar del mismo modo que aprendimos, porque nosotros como docentes hoy fuimos estudiantes de otra etapa, estudiantes de otras posibilidades y de otra realidad en términos del contexto, de lo sociohistórico e incluso de lo tecnológico. Y entonces necesitamos que esta actualización no se quede solo en poder observar qué es lo que pasó con la ciencia y el avance tecnológico, sino que nuestras maneras de entender y vincularnos con los alumnos tenga posibilidades de acercarse a su realidad de hoy, a entender su actualidad y su capacidad de adaptación y flexibilidad y entender sus manejos tecnológicos, por ejemplo. Hablar de un plan estratégico de supervisión es hablar de planificaciones, de poder dar devolución a la observación y revisión de planificaciones de proyectos áulicos, a las observaciones de clase también, a las orientaciones y asesoramientos que surgen de las observaciones de clases. Y entender que lo que necesitamos es descubrir que en nuestras instituciones se puede observar y se puede vivir un paradigma del arte que sea actualizado, que entienda al arte como construcción de conocimiento, que se fundamente en la experiencia, que se pueda vivir, que tenga vinculación con este hacer y que en ese hacer se puedan vislumbrar procesos de producción artística que incluye a los procedimientos, a las cuestiones técnicas, que no quedan por fuera, sino que también participan de esto, pero que también incluye la intencionalidad en la búsqueda de la producción de sentidos. Y por otro lado, asumir que el aprendizaje y la enseñanza de los contenidos, porque por eso hablamos de que es el arte un espacio de construcción de conocimiento que tiene contenido específico, debe darse en la medida de lo posible en articulación con otros saberes, para no quedarnos solos con el saber específico, sino poder circular con los saberes, y por eso hablábamos hoy hace un ratito sobre lo que implica la articulación intercátedras o la articulación interinstitucional e incluso el entramado que permite la interdisciplina. Hay que pensar entonces que hay propuestas que serán de mayor interés y que invitan a la participación, que tendrán que estar en nuestro proyecto institucional, pero que también tendrán que formar parte de aquellos datos que puedo ir descubriendo a partir del trabajo sobre mi proyecto de supervisión. Y que las propuestas que generan interés y que pueden ser fortalecidas institucionalmente tendrán sin duda vinculación con el fortalecimiento identitario y con el sentido de pertenencia que se puede dar a la institución, que garantiza que la matrícula se pueda sostener y que también nos permite acompañar la trayectoria de los estudiantes en el caso de la educación superior hasta el egreso, en el caso también de las ESEAS hasta el momento del egreso y en el caso de las escuelas de educación artística hasta el momento en el que puedan ir a seguir su trayectoria en otros lugares. Por último, es interesante pensar que este proyecto institucional se conecta con el proyecto de supervisión del directivo y que la realidad del día a día nos pone de frente a ciertas dificultades, donde a veces lo urgente le gana lo importante y la agenda del director pasa a tener un lugar de mucho ida y vuelta en función de estar atentos a lo que va surgiendo y al resolver lo inmediato. Es entonces que la escucha es
considerada una gran estrategia y el diálogo una gran metodología para que se pueda dar una construcción colectiva y democrática de la vida institucional. Pensar en la anticipación de acciones y poder construir una agenda que pueda anticipar acciones, por ejemplo, a partir de todos los datos que nos da el calendario de actividades docentes, es algo que nos va a permitir organizar la tarea y poder incluso pensar en delegar y pedir colaboración y dividir tareas entre el equipo, entendiendo que siempre delegar tareas para un cargo jerárquico, para un rol directivo, es delegar tareas pero no responsabilidades, y que finalmente la responsabilidad siempre es la del directivo, pero que puede pedir ayuda, saber delegar, a quién pedirle qué cosa y cómo organizar ese respeto y ese, más que respeto, ese ordenar minuciosamente lo que implica la agenda del director para sentir que uno puede avanzar, que puede tener observaciones áulicas, que puede tener reuniones con padres, que puede tener reuniones con equipo docente, para siempre intentar programar y proyectar hacia el futuro a corto, mediano y largo plazo, pero con este horizonte de ir hacia una mejor calidad educativa. En principio, un gran y veloz vistazo por estas tres cuestiones: proyecto institucional, proyecto de supervisión y agenda del director o la directora, como elementos que construyen el rol, que construyen lo cotidiano de la tarea del directivo y que nos permiten organizar y dar sustento a la gestión pensando en lo comunitario, en lo pedagógico y en lo administrativo como patas de gestión que nos permiten llevar adelante lo institucional. Entiendo que esto es uno más de varios encuentros en los que podrán desarrollar distintas miradas sobre el rol y el formarse día a día sobre esta intención de ocupar un rol directivo. Desde la dirección de artística creo que esto es de algún modo lo que podemos pensar, porque somos una institución educativa, porque formamos parte del sistema educativo, pero lo que no podemos dejar de tener en cuenta es este lugar que la construcción del conocimiento y la producción de obra, la producción artística, que tiene también incorporada la producción de sentido, hacen a lo que nos pone en un lugar diferente entre una institución de nivel educativo y una institución dependiente de la Dirección de Educación Artística. Hasta aquí creo que hemos compartido un rato de exponer. Si ustedes tienen algo que les gustaría que conversemos, que digamos, escucho lo que tengan ganas de decir. Hacen sonrisita y me parece que estamos, que ustedes saben que siempre a través de los supervisores, a través de los directivos y sus supervisores, podemos estar en contacto, que hay algo que intentamos tener, que es cercanía y territorialidad en esta gestión, y que, bueno, que estamos abiertos a la escucha y al diálogo cada vez que lo necesiten y que tengamos la posibilidad de aportar a ese desarrollo de lo que están empezando, que es
una nueva etapa de una trayectoria profesional y educativa, y para la que les deseamos los mejores de los éxitos. No sé si quieren decir algo. Estamos como para ir cerrando por acá, si les parece. Sí, bueno, en principio muchas gracias. Siempre es bueno, digamos, aunque estoy ya en gestión y soy nuevita, quería participar para tener una idea de si voy bien. Muy Este, bien. y, y bueno, la verdad es que sí, nombraste absolutamente, bueno, estos tres muy importantes, estas tres construcciones muy importantes que hay que hacer hacia el interior de la escuela, que es el proyecto institucional, el proyecto de supervisión y la agenda diaria en sintonía. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo vas haciendo que el proyecto esté ahí eh, siendo, eh, siendo y después también va mutando, ¿no es cierto? Va incorporando, eso es lo interesante también, del dinamismo, ¿no? De la cotidianidad y cómo se va modificando el proyecto. Pero bueno, es todo un desafío y, mm, y, y sí tener en cuenta la agenda, muy importante, para poder llevar a cabo y concretar lo necesario. Así que bueno, te agradezco de mi parte y bueno, Bien. Me interesa lo que decías en esto de... Bueno, me quedaba con ganas de decirte que me parece que es interesante entender que así como las instituciones viven y cambian y son dinámicas, los proyectos también tienen que cambiar y ser dinámicos. Del mismo modo que las planificaciones son flexibles, los proyectos deben enriquecerse a medida que el año avanza. Y que es fundamental pensar que, como todo proceso educativo, todo proyecto también necesita de revisión y evaluación. Y por eso es importante tener en cuenta la idea de gestionar buenas instancias de evaluación institucional que enriquezcan ese proyecto en adelante. Y que la evaluación institucional no viene solo en diciembre y a las corridas, sino que en cada momento en el que estoy reunido con docentes, tengo la oportunidad de empezar a hacer pequeños ajustes evaluativos que me den elementos para enriquecer ese proyecto. Y que la agenda me permita poner a corto plazo algunas cuestiones que necesito que no me pase por arriba la gestión diaria, ¿no? Porque si no, es como que digo, bueno, se me pasó una semana entera y no alcancé a hacer esto que tenía intenciones de. Pero si me lo planifico ordenadamente, puede que me ayude a organizarme de otra manera. Bueno, tiene que ver con esto, con aprender a gestionar, eh, pudiendo, porque lo más difícil es poder poner prioridades. Creo que definir prioridades, ¿sí? Me parece que te hablo de algo que entendés. Definir prioridades es a veces lo más difícil y es ahí donde podemos ordenar lo que es lo urgente y lo que es lo importante. Y separando lo urgente de lo importante, saber qué es lo que es indispensable que haga yo y cuáles son las cosas que puedo delegar en otros. Porque si no, es imposible avanzar, ¿sí? Y lo importante es tener estos objetivos, corto, mediano y largo plazo, pero que siempre me permitan ir creciendo y avanzando, para poder llegar lo más cerca del objetivo que sea planteado desde el proyecto institucional. ¿Tá? Bueno, gracias. Me alegro. Aquí estoy gracias, para lo que gracias. necesiten. Y bueno, que, que, que sea de mucho placer y de mucho disfrute y de mucho aprendizaje este tránsito por la gestión.
Bueno, Claudia, no sé si querés decir algo. Muchas gracias. Ahí está, mira, ya está. Listo. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo, seguramente nos crucemos pronto y que sea de mucho éxito esa gestión. Gracias por este tiempo, ¿eh? Y que sigan con este trayecto que seguramente va a ser muy enriquecedor. Nos estamos Bueno, viendo. muchas gracias. Gracias. Hasta luego.